la palabra al diputado Carlos Delfrade. Gracias, señor presidente. Nosotros, por supuesto, que apoyamos el proyecto y es un tema estructural, como dijo el diputado Blanco, y decisivo para el presente de nuestro pueblo. Y me parece que como es decisivo y es absolutamente estructural, es preciso hacer algunas diferencias en las palabras. Las palabras definen los conceptos y también marcan filosóficamente cómo nos paramos frente al presente que estamos viviendo. No se trata de la crisis del gasoil, se trata del saqueo de los recursos energéticos que tiene la República Argentina. Los precios que tiene en los costos la producción de petróleo y de gas de la Argentina, especialmente en Vaca Muerta, en donde nosotros somos los segundos productores mundiales de gas no convencional, segundos productores mundiales de gas no convencional. Y somos una de las 5 grandes producciones de petróleo no convencional. En lugar de poner el costo de acuerdo a lo que tiene que ver con esta producción que es nacional y nos corresponde a nosotros, consentimos los precios que las multinacionales petroleras nos imponen. No es un problema ni siquiera económico, es un problema político. Nosotros tenemos que poner el precio para nuestro mercado interno de acuerdo al costo de producción que tiene para nosotros. Es un problema de soberanía, primero intelectual y en segundo lugar soberanía política, pensar desde nosotros. ¿Cómo puede ser que el precio del petróleo, que para nosotros en el costo de la producción está en la tercera parte, lo terminemos pagando 3 veces más? Cuando hacemos esa circulación que necesariamente para la producción del gasoil tiene que ser una cuestión interna, tiene que ser una decisión política. El 3 de junio pasado, cuando se cumplieron 100 años de esa epopeya extraordinaria que fue la construcción de yacimientos petrolíferos fiscales, una épica notable que significó que durante 15 años consecutivos en la Argentina se redujera el precio del gasoil, el precio de la nafta, que YPF desarrollara escuelas en distintos lugares del país con un pensamiento nacional y popular que llevaba adelante aquel notable primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, completado después en el segundo y que por eso y por sus aciertos le hicieron el golpe el 6 de septiembre de 1930, ahí cambió la inversión. Empezamos a pensar que el precio del petróleo es el precio que nos imponen las multinacionales. No es un problema económico, es un problema político. Y cuando se privatizó durante el menemato YPF, los españoles de Repsol se quedaron con el 50% del petróleo. Cuando se recupera YPF y se recupera la mitad, se recupera el 15% del total del petróleo que tenemos. Eso alguna vez lo hemos denunciado desde Proyecto Sur, con el querido ausente siempre presente Pino Solanas. La base, la matriz de lo que nos está pasando con la ausencia del gasoil es la especulación de las grandes multinacionales petroleras que están mucho más allá de las necesidades populares y que además nos imponen precios que tienen que ver con algo totalmente alejado al costo de producción que tenemos para nosotros. No es producto ni siquiera de una especulación, es producto de la colonización mental que tenemos. Y la otra cuestión que es fundamental y es que está directamente vinculado con esto, recién el diputado Basile acertaba cuando decía lo que significaba el transporte en camiones. La dictadura del camión empezó en la Argentina en el año 1961, cuando vino aquí un oficial del ejército norteamericano, Larkin, a imponer la idea de que las rutas y los camiones tenían que desplazar a los trenes. Los trenes eran contrarios a los intereses de las multinacionales. Por eso destruyeron las redes ferroviarias. Y también se destruyó en la época de la privatización de YPF y en la privatización de lo que fue el servicio de transporte. El imperio del camión es directamente proporcional a las multinacionales automotrices.
se transporta en camión porque hemos resignado la reconstrucción de una red nacional ferroviaria, de una industria nacional ferroviaria, una industria ferronaval, porque esto está directamente también vinculado a la ausencia de marina mercante, a la ausencia de línea marítima argentina. 5.000 buques por año se van del río Paraná, ninguno tiene bandera argentina. ¿Cómo no vamos a ser pobres si se llevan toda la riqueza? Este es un problema de política y concepción nacional. No es solamente un problema de precios internacionales, porque los que nos ponen los precios internacionales nos lo ponen encimando nuestra realidad. Nosotros producimos el petróleo no convencional, nosotros producimos el gas no convencional, pero lo pagamos a los precios que ellos nos hacen pagar. Es un problema estructural, pero el primer problema estructural que tenemos que resolver es pensar con nuestra cabeza y de nuestra necesidad. Y después está el otro problema que bien se señalaba aquí. Santa Fe, en el concierto de estos problemas estructurales argentinos, tiene cosas que decir, muchísimas. Por la red ferroviaria, por la red de puertos. Hoy el mayor traficante de granos que tiene la República Argentina está instalado acá en nuestra provincia de Santa Fe, se llama Viterra, que es Glencore, socio estratégico de Vicentín desde el año 2007. Hoy superó a COFCO, hoy superó a Cargill. Y todo lo que ha hecho desde el 2019 hasta acá es ilegal. Y la semana pasada este grupo, Glencore, tuvo que pagar 1.500 millones de dólares de multa por las coimas que pagó en distintos países del mundo. Defender los intereses santafesinos, entre otras cosas, es no permitir el desarrollo de filibusteros del cereal, como es el caso de Viterra, que además ahora tiene jueces amigos que lo bancan. Por eso el problema es absolutamente estructural, la concepción nacional y dentro de la concepción nacional, la concepción santafesina. Artículo 126 de la Constitución Nacional, se le prohíbe a las provincias cobrar gravámenes que tienen que ver con las exportaciones. Nos condena a la pobreza, como lo estamos viendo. Así que imprescindiblemente nosotros apoyamos esta discusión y efectivamente la cuestión del biodiesel tiene que ver con una economía pensada desde la provincia de Santa Fe, pero eso sí, desde la necesidad de pensar la nación independientemente. Hoy somos una semicolonia. Este es un problema típico de la semicolonia. Producimos petróleo y en lugar de consumirlo de acuerdo a nuestros costos, los consumimos de acuerdo a los costos que nos imponen de afuera. Es un problema de concepción nacional y de concepción política santafesina. No puede el gobernador Perotti borrarse de lo que se va a discutir sobre el tema de la vía troncal del Paraná, como le llaman ahora, de lo que pasa en los puertos, lo que pasa con el dragado, balizamiento y peaje. No puede borrarse la discusión ferroviaria. No lo puede hacer. Es inadmisible. 800.000 personas viven empobrecidas entre el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. Es un problema político. No hay entidades metafísicas malignas que están en contra del pueblo argentino para que paguen el gasoil como se les ocurra a esos dioses malévolos. Es un problema de decisión política. Pagar desde nosotros, de acuerdo a nuestros costos y no de acuerdo a las ganancias que nos imponen las multinacionales. Por eso nosotros apoyamos, pero queremos que el debate se profundice, es estructural. En el 2023 no se juega una elección cualquiera. Se define si la Argentina quiere ser independiente o seguir siendo una semicolonia cada vez con menos derechos. Muchas gracias, señor presidente.